Muy buenos amigos, hoy os vamos a hablar de los modales en China, un tema bastante delicado pero muy interesante. Sí, este es un tema muy recurrente entre los occidentales que vivimos en China, pero también se está hablando cada vez más de ello en los países europeos o americanos que más turistas chinos reciben, quienes se han ganado una fama un tanto dudosa que ya veremos hasta qué punto es merecida. Porque dentro de este ámbito de los modales o de la conducta que consideramos educada o maleducada, a veces hay que saber diferenciar entre nuestros actos, entendidos como fenómenos físicos o biológicos, y la interpretación que les damos, la cual puede variar enormemente dependiendo de la perspectiva que nos haya dado la cultura en la que hemos crecido y de lo tolerantes que seamos hacia otras formas de entender las relaciones sociales. Además, muchos de los hábitos de los chinos que los occidentales consideramos maleducados responden a la fase de desarrollo económico en la que se encuentra el país y es muy probable que cambien en cosa de no muchos años. La primera mala costumbre de la que vamos a hablar es la de escupir, aunque la gente de las grandes ciudades lo hace cada vez menos. Pero me acuerdo que cuando yo era pequeña en la escuela teníamos escupideras en el pasillo de las clases. Yo creo que a muchos europeos y americanos lo que más nos llama la atención es el carraspeo que precede al propio escupitajo y que puede llegar a ser muy sonoro. De hecho, hay veces en las que Lele y yo estamos grabando en los pueblos de alrededor de Shaoxing y de pronto se oye un que resuena a varias decenas de metros a la redonda. Y normalmente lo que hacemos es descartar esa parte y repetirla porque sabemos que hay mucha gente a la que le resulta muy desagradable. Pero para muchos chinos este es un hábito de higiene porque es una forma de limpiar la vía aérea y la boca. Además, sabemos que China es un país con un pasado muy ligado a la agricultura y que ha pasado por un intenso proceso de desarrollo de la industria y de la construcción en las últimas décadas. Y tanto en el campo como en las fábricas y obras puede haber partículas en el aire que resulten molestas o nocivas para la salud, por lo que hasta cierto punto es muy natural querer deshacerse de ellas y el combo carraspeo y escupitajo es una forma muy eficaz de conseguirlo. Y eso por no hablar de la contaminación y de todo lo que se fuma en este país, que también podrían ser factores importantes a la hora de entender la persistencia de este hábito. Sea como sea, hay veces en las que yo empiezo a toser porque estoy enfermo o porque me ha entrado algo molesto y entonces Lele me dice, pero échalo fuera, no te lo tragues. Y yo creo que es bastante razonable. Es que para nosotros tragarlo es muy sucio. Otra cosa curiosa es que aquí las mujeres también escupen mucho. Sí, esto es algo que nos llama mucho la atención a los occidentales, porque dentro de nuestra cultura, escupir es algo que suelen hacer sobre todo los hombres rudos, duros, machotes. Por ejemplo, yo me acuerdo que en las películas de Hollywood era muy habitual ver a los cowboys, a los gángsters o a los pandilleros escupiendo como un signo de aquí estoy yo. Y aquello fue todo un modelo de conducta para mí y para mis amigos cuando éramos adolescentes y nos empezamos a convertir en unos macarrillas. Es más, hubo una temporada en la que escupíamos continuamente y en todas las modalidades imaginables. Y por eso ahora me llama la atención que muchos años más tarde, cuando llegué a China, me chocase tanto esta costumbre de los chinos, lo cual pudo tener mucho que ver con mis propios prejuicios culturales y raciales. Al mismo tiempo, hay cada vez más gente consciente de que eso que algunos consideran un hábito higiénico puede ser muy antihigiénico en condiciones de alta densidad de población. Y por eso tanto las autoridades políticas como las educativas están haciendo un esfuerzo por ponerle freno. Por cierto, hay una cosa que los occidentales vemos como muy natural y que a los chinos les da bastante asco y es sonarse los mocos. Sobre todo si se hace a la hora de comer y de forma un poco ruidosa, es algo que echa mucho para atrás a bastante gente de aquí. Una vez que estaba catarrado, fuimos a cenar a casa de unos amigos y estaba yo ahí con mi pañuelo venga y venga, y en un momento que me fui al baño vino Lele y me dijo, oye, para ya de hacer eso, que hay gente que le están empezando a dar arcadas. Aunque nadie me lo hizo saber, porque esa es otra, aquí muchas veces esas cosas no se dicen cara a cara, por lo que te puedes pasar mucho tiempo siendo un maleducado y sin enterarte. La segunda costumbre llamativa es la de que los niños hagan pipí o caca en la calle. Sí, esta escena sigue siendo bastante fácil de ver en las aldeas, en los pueblos, incluso en las ciudades, aunque cada vez menos. Y normalmente los protagonistas suelen ser la abuela y el nieto o la nieta, porque en China sigue siendo muy habitual que los abuelos cuiden de los bebés o de los niños, y la mayoría de los abuelos de este país han crecido o viven en el campo, donde estas cosas se viven con mucha naturalidad. A mí me llama mucho la atención la técnica que utilizan algunos abuelos y abuelas que se ponen debajo de un árbol o en el canto de una acera, a poder ser cerca de una alcantarilla, se sientan en una sillita o de cuclillas, ponen al bebé o al niño en su regazo, le abren las piernas y se ponen a silbar para estimularle y que haga sus necesidades.
Además, en China los pañales son una cosa muy nueva y mucha gente no los usa. Normalmente preferimos unos pantalones pequeñitos abiertos por la mitad. Claro, así todo es mucho más fácil y directo. Hombre, está claro que esto puede suponer un problema de higiene en las zonas donde vive más gente y de hecho en algunas grandes ciudades ya ha empezado a haber quejas serias al respecto. Hace unos años hubo un caso de un niño no tan pequeño que se puso a cagar en la papelera de un metro y bueno, el internet chino ardió. Y también es verdad que hay veces en que los abuelos ponen a los nietos a mear o a cagar en sitios donde tienen un servicio público a pocos metros. Hombre, yo creo que esto tiene que ver con la naturalidad con la que viven los mayores estos asuntos, pero también con el hecho de que sus nietos sean nietos únicos y de que se lo permitan un poco todo. ¿Que al niño le han entrado ganas de mear o cagar? Pues nada, que no se aguante, que lo hacemos aquí mismo y ya está. Una vez estábamos viajando Lele y yo en un tren litera, en un compartimento para 4 pasajeros, y con nosotros había una mujer con un niño pequeño. El niño se pasó horas llorando y yo al final estaba con la cabeza como un bombo y dije, voy a salir a dar una vuelta. Total, salgo al pasillo del vagón, voy ahí paseando, miro de reojo así a otro compartimento y me encuentro a una madre sujetando a su bebé y cagando directamente en la papelera. Y ahí dije, bueno, no estamos tan mal, siempre se puede ir a peor. Gran lección de la vida. Ahora bien, si los excrementos de los niños van directamente a la calle y de allí al sistema de alcantarillado, ¿no es eso más limpio en el sentido medioambiental? Porque habría que ver cuántas toneladas de pañales echamos en los países desarrollados cada año. Y no creo que sean productos muy biodegradables, que digamos. En cualquier caso, ¿es esto tan diferente a lo que ocurría, por ejemplo, en la España rural hace unas cuantas décadas? Porque mis padres siempre me han dicho que cuando eran pequeños iban con el culo al aire y que solían hacer sus necesidades en cualquier sitio. Y cuando yo era pequeño, en vacaciones a veces íbamos a la selva de Irati. Y uno de los mejores y más divertidos recuerdos que tengo es el de cagar en plena naturaleza. ¿Qué queréis que os diga? Otro hábito relacionado con este es el de tirarse pedos en público. Sí, bueno, de esto ya hablamos en un vídeo de nuestra página de Patreon y es algo que hacen sobre todo los mayores porque lo ven muy natural. A nosotros más de una vez nos ha pasado que a lo mejor después de cenar vamos a dar un paseo a una zona pública, a un parque, a un estadio y de pronto a los señores de delante se les escapa una pequeña flatulencia y se quedan ahí tan tranquilos. Bueno, he dicho pequeña, pero la verdad es que a veces ha sido bastante ruidosa. Pero en China tenemos un dicho que es 响屁不臭，臭屁不响. Que significa que los pedos ruidosos no apestan y que los pedos apestosos no suenan. Una teoría que yo también defiendo y que hemos experimentado más de una vez, ¿no, Lele? Sí. Ella también se echa pedos, ¿eh? Ya sé que muchos pensáis que es muy guapa, como una princesita, pero las princesitas también tienen lo suyo, ¿eh? En cuanto a la comida, la verdad es que los chinos en general somos muy informales. Sí, ya sé que en internet hay guías de protocolo y de modales para la mesa en China, pero yo creo que salvo en muy contadas excepciones reina la libertad y el espíritu campechano. Y además una cosa que no te enseñan en esas guías es que más que aprender a usar los palillos, hay que aprender a usar la boca, para así poder aprovechar los trozos de carne o pescado que llevan huesos o espinas, algo muy habitual en la gastronomía china. ¿Y qué podemos hacer cuando hemos aprovechado toda la carne o el pescado y queremos librarnos de los huesillos o las espinas? Pues podemos sacarlos de la boca con los palillos, con las manos o directamente dejándolos caer sobre la mesa. No pasa nada. De hecho, en este canal ya hemos dicho muchas veces que en general los chinos son muy hospitalarios. Y si te invitan a comer o a cenar, lo que quieren es que disfrutes. Y cómo lo hagas es algo totalmente secundario. Y si haces algo supuestamente grave, como clavar los palillos en el cuenco de arroz o dejarlos encima, alguien te dirá, oye, mejor que no hagas eso y punto. No se va a montar ningún drama porque te descuides. De hecho, después de grabar este vídeo, Lele y yo vamos a ir a casa de su tía, donde nos van a preparar un guisado de jabalí y ya lo estoy viendo, yo y su tío vamos a comer como 2 cerdos. También sigue siendo bastante aceptable comer el arroz en plan Son Goku y beber la sopa sorbiendo a todo volumen. ¿Y esto es mala educación? Pues bueno, pues a lo mejor para algún tiquismiquis de clase alta sí, pero para mí es disfrutar de la vida. Otra cosa un poco molesta es que a veces a los chinos no nos gusta hacer cola. Sí, en las zonas más desarrolladas la gente ya se está haciendo a la idea de que tenemos que esperar a nuestro turno para que nos atiendan en según qué servicios, pero hay muchas zonas del país en las que esto simplemente es una fantasía. Yo cuando vivía en Wuhan me ponía de los nervios cuando tenía que ir a la estación del tren a sacar los tickets y como yo no podía usar directamente las máquinas porque los extranjeros teníamos que ir a las taquillas, tenía que aguantar a cantidad de graciosos que se saltaban toda la cola pensando que eran marqueses o algo así. Pero lo gracioso es que muchos de estos individuos no son gente con dinero o con poder, sino que son personas que simplemente no entienden el concepto o la necesidad de hacer cola.
A lo mejor es porque algunos de ellos vienen del campo, donde se vive a otro ritmo y no están tan familiarizados con este tipo de procedimientos, pero en cualquier caso es algo que molesta mucho. Y no solo a mí, también a muchísimos chinos. ¿A que sí, Lele? Sí. Eso es todo por nuestra parte. Ahora queremos saber qué opináis vosotros. Y si queréis que hagamos más vídeos como este, en los que invertimos mucho tiempo de preparación, grabación, edición y demás, podéis animarnos dándole un me gusta, compartiéndolo, suscribiéndoos, dándole a la campanita para que YouTube os avise de la próxima subida, o ayudándonos a través de nuestra página de Patreon, en la que encontraréis más vídeos, guías para China y otras sorpresas. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Hasta luego! Por cierto, no sé si estaréis al tanto, pero últimamente en China se está discutiendo mucho sobre el llamado bikini de Pekín, que consiste en que los hombres se remanguen la camiseta, tal que así, para ir más frescos en el verano. Al parecer, algunas autoridades han entendido esto como una forma de conducta indecorosa y por lo visto en Pekín van a poner multas a quienes lo hagan. Pero esta no es la primera vez que ocurre algo así. También sucedió algo similar con los pijamas, tanto con los de invierno como con los de verano, y al final ha vencido la costumbre. Es más, la mayoría de la gente en China se ha rebelado contra esta intención de las autoridades y yo creo que lo hacen con razón, porque luego en el mundo de la moda ves cosas bastante más graves y nadie dice nada. De hecho, como ya ha ocurrido tantas veces con los hábitos de las clases bajas dentro y fuera de China, ya veréis como en unos años una marca de ropa se apropia de esto y se pone a vender bikinisetas por un ojo de la cara. Ya lo estoy viendo.